¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy les presentaré mi proyecto integrador Derecho Procesal Penal. Me presento. Mi nombre es David Martínez Jaime, profesor Erika Recendis Camacho, asignatura Derecho Procesal Penal, matrícula AL077696, licenciatura en Derecho. Actividad 4, proyecto integrador. Nos encontramos en la Ciudad de México a 25 de octubre del 2023. A continuación, contestaremos un breve cuestionario. Primera pregunta, ¿qué es el amparo? Es un instrumento diseñado para proteger a los ciudadanos de las acciones de las autoridades que violen sus derechos fundamentales. Segunda pregunta, ¿cuáles son los aspectos más importantes de la reforma constitucional del 2011? La protección y reforma relativa a los derechos humanos, interés social y modificación a los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. Tercera pregunta, ¿qué son los derechos humanos? Son los derechos que tienen todos los seres humanos por el simple hecho de existir, como el derecho a la vida, a la libertad, a la educación y a la vivienda. Cuarta pregunta, ¿qué son los principios del juicio de amparo? Son las normas más relevantes que deben apreciarse durante el trámite y la resolución de este procedimiento. Quinta pregunta, ¿a qué está obligado el juez de garantías, de amparo y el juez de control? 1. Intervenir en ciertas circunstancias, favoreciendo o ayudando al quejoso del acto reclamado. 2. Deben interpretar la ley de la manera más favorable para el implicado. Sexta pregunta. ¿Qué es un informe justificado? Es carácter obligatorio. Tiene como objetivo que las autoridades respondan a la demanda de amparo, es decir, que a través de esta manifestación si son ciertos o no los actos reclamados por el quejoso. Séptima pregunta. ¿De qué reforma pueden decretarse las resoluciones reclamadas y por qué? 1. Oral. Las sentencias definitivas que por mandato del artículo 17 constitucional debe ser explicada en audiencia pública, lo que las hace resoluciones orales. 2. Escrita. Controla de manera objetiva los términos de la resolución, textualmente hablando, precisamente para impedir su desconocimiento y hacerlos plenamente comunicables y entendibles. De alguna manera, las videoconferencias de audiencia deben hacer lo mismo, pues prácticamente es un registro de lo acontecido. Octava pregunta. ¿Cuál es el rol del tercer interesado en el juicio de amparo? Es la persona que interviene en un acto reclamado para que se le restituyan las cosas o bienes propios que le fueron dañados. Novena pregunta. ¿Qué es la suplencia de la queja? Bueno, es un principio del derecho de amparo donde el juez de amparo interviene para subsanar las deficiencias que se perciben en la demanda. Décima pregunta. ¿Qué son las medidas cautelares? Estas encuentran sustento legal en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en el artículo 155, específicamente en la fracción 14 se señala a la prisión preventiva como la última medida y las más gravosas. Consiste en mantener a una persona en prisión preventiva, detención de celdas municipales, centros de reinscripción social. Onceava pregunta. ¿En qué artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se regula el cambio de situación jurídica? Artículo 19 y 20 constitucionales. Doceava y última pregunta. ¿En qué consiste la suspensión del acto reclamado? Las autoridades responsables deben detener su actuación durante el tiempo que dure la sustanción del juicio de amparo, hasta en tanto se resuelva en definitiva sobre la constitucionalidad. Su finalidad es que no se ejecuten materialmente los actos y no queden irreparablemente consumadas las violaciones alegadas. Además, tiende a preservar la materia del juicio y a evitar que el quejoso resienta prejuicios irreparables con la ejecución del acto reclamado. Gracias, eso fue todo y que tengan muy buena noche.